este tiempo de estudio. Hoy el estudio corresponde a la letra hebrea número 17, que es la letra Pei, que tiene que ver con la boca, con los dichos de la boca, con lo que sale de nuestra boca, con lo que debe salir de allí, o para qué la estamos usando y realmente si lo que está saliendo de ella está bendiciendo nuestra vida o nos está contaminando. Entonces, está bien interesante. Este estudio es bastante amplio, vamos a ver solamente en la mitad, ¿ok? Para que lo tengamos muy pendiente y la siguiente semana, con la ayuda del Eterno, si así Él nos lo permite, pues continuamos con este. Bueno, Señor, te queremos dar muchas gracias, unidos a esta canción hermosa de que tú nos permites hoy levantar delante de ti, delante de tu trono. Realmente deseamos que seas tú quien vaya delante de nosotros, que seas tú bajando tu palabra a nuestro corazón para que eso sea lo que nosotros proclamemos, para que sea quitada de nosotros la queja, la crítica, la arrogancia de labios, la altivez, y que realmente podamos estar rendidos a tus pies, para que tú seas el que brille, para que tú seas el que haga, el que obre y el que siga liberando no solamente nuestras vidas, sino a todo aquel que necesita llegar al camino, que eres tú, Yeshua. Ayúdanos realmente a ser promotores de tu verdad y de tu amor y de esa misericordia que nos alcanzó, que realmente nosotros con nuestros labios podamos proclamar tu salvación y que nuestras acciones también den testimonio de que tú eres nuestro Señor y que a ti servimos. Por favor, Padre, toma el control de esta reunión en esta mañana. Danos la bendición de ser edificados por ti y que sea tu agua de vida limpiando y sanando todo lo que haya dentro de nosotros. En el nombre y por los méritos de Yeshua, te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien. Algo que quedó pendiente en la clase pasada fue colocarles las letras con AIN. Estábamos ya cortos de tiempo y a mí me faltó en mis notas colocar ese detallito allí, pero ya lo vamos a colocar ahorita para que ustedes puedan completar lo que en su estudio de la semana pasada, las letras con AIN. ¿Ok? Los vamos a colocar en pantalla para que ustedes le tomen un screenshot rapidito y ya luego lo escriben con calmita en sus cuadernos de notas, ¿ok? Ahí está. Tenemos la primera palabra, ¿sí? Que de ein, que es apoyarse, ¿ok? Luego tenemos ed, que es tienda. Tenemos asaj, que son tiendas, tabernáculos. Edén, que es rodear. La palabra hibrit, una de las palabras que más me encantaron al principio cuando estábamos aprendiendo acerca de nuestra identidad como hebreos y lo que significaba ser un hebreo, que era cruzar al otro lado, y que realmente esa era la decisión que estábamos tomando todos nosotros, de tener esa mentalidad y ese corazón híbrido de que pasamos, decidimos dejar de marcar nuestro propio límite y nuestras propias barreras con el conocimiento adquirido para ir al otro lado, al lado de Yeshua, al lado de la Torá, al lado de donde todo el mundo no quiere ir tan fácilmente porque es difícil, ¿sí? Por el temor a enfrentarse al río. Entonces, la palabra hibrid es maravillosa y tiene que ver con fin, o sea, con fin relacionado con propósito, con el objetivo a alcanzar, ¿ok? Entonces, eso es ser un hebreo. Si alguien te llega a preguntar o si te hace la pregunta, mire, ustedes como que son judíos y tal, y ustedes le dicen, no, nosotros no somos judíos, pero sí somos hebreos, tenemos un corazón hebreo, y les preguntan qué es eso, cómo es eso, pues ya ustedes les pueden explicar, ¿verdad? Que un hebreo es uno que cruza al otro lado, y eso está sustentado por la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Cruzar ríos una y otra vez, cruzar mares una y otra vez. ¿Para qué? Para conquistar el poder llegar a la tierra prometida, que es lo que tú y yo estamos viviendo en esta época de nuestras vidas. Igual, estamos venciendo barreras, estamos cruzando al otro lado por fe, por la palabra que está entrando a nuestro ser, a nuestro entendimiento, que estamos aprendiendo a digerir de una manera más amplia, con contexto, con un fundamento más profundo para tú y yo entender realmente el propósito de servir a Dios.
Antes estábamos quizás no muy claros, aunque amábamos al Señor, aunque queríamos portarnos bien, aunque queríamos ser obedientes a su palabra, pero no estaba completo el cómo poder hacerlo y el cómo comprender realmente si nuestra vida estaba caminando en santidad o seguía viviendo en pecado. Entonces, el poder comprender desde el punto de vista de la Torá, nuestra identidad nos hace tener aún más un fundamento firme para no retroceder en este camino maravilloso de descubrimiento de quiénes somos en Él y por qué el Señor nos apartó y por qué desde un principio, desde hace años conocimos a Jesús y por qué ese anhelo en nuestro corazón en encontrar respuesta a nuestra necesidad espiritual en la cruz y una cantidad de circunstancias que hemos podido vivir que son las que hoy en día han provocado que el Padre desde su redil nos llame, levante ese silbido para que volteemos a ver a nuestro buen pastor como ovejas de ese redil. Así que sintámonos muy, muy amados y muy, muy bendecidos, llenos, alcanzados por una misericordia muy grande, el que hayamos podido escuchar la voz de nuestro buen pastor Yeshua para poder retornar, para poder regresar al camino, para poder volver al principio, a donde todo comenzó, porque ¿cuál es nuestro fin como hebreos? Lograr la eternidad y volver a habitar en ese Edén, ¿ok? Para ser rodeados de su gloria, para estar rodeados de su presencia por siempre. Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Ok? Aquí están estas lindas palabras, guárdenlas allí. También recuerden que Ain significa ojo, ¿ok? Apoyarse, entendimiento, ¿ok? Afirmarse en Él, en el conocimiento y entendimiento de Él, para poder ver desde su perspectiva y no desde nuestra limitante humana. Ahora sí, bueno, vamos a entrar en el resumen de todas las letras y vamos a ir al recordatorio. ¿Ok? El recordatorio nos hace a nosotros tener una muy buena retentiva de la información que estamos recibiendo. Por eso siempre al principio se hace mucho hincapié en poder recordar el recorrido que estamos teniendo con cada una de las letras. Son 22 letras del alefato hebreo, cada una de ellas están posicionadas de una manera lógica por parte del Señor, que nos ayuda y nos ilustra un camino de redención que nos ha marcado a ti y a mí. Cada uno de nosotros estamos en un punto de este recorrido profético que nos bendice, que nos revela que estamos yendo por el camino correcto, que nos revela la escritura, que nos revela el propósito del Padre para tu vida y para mi vida. Entonces, tenemos como primero, ¿sí? Este alefato que estamos viendo acá es el paleohebreo como fue escrito en la época primitiva, ¿sí? De la manera que el Señor se comunicó a través de figuras y dibujos para poder comunicarse pues con el pueblo y hacerse entender en lo que Él quería realizar con cada uno de sus siervos al cual Él llamó. Entonces tenemos como primero, vamos a leer de derecha a izquierda, tenemos la Aleph, que representa la fuerza, el líder, al eterno, lo representa a Él como el único, como el número uno, y eso debe ser Él en nuestras vidas, ¿ok? Vemos la Bet, que es la segunda letra, que representa la casa, la familia, al número 2, recordando que la familia se conforma por una pareja, por un matrimonio. Con dos personas ya podemos hablar que tenemos una nueva familia. ¿Ok? También habla de las dos casas de Israel, se refiere a que ahorita tenemos dos casas, ¿verdad? Que están separadas, divididas por el juicio que el Señor envió a causa de la desobediencia, pero que el propósito es volverlo a su estado original, que es tener una sola casa, una sola familia, adorando y levantando exaltación al único rey de Israel. ¿Ok? Tenemos la letra número 3, la letra Gimel, que representa a un piecito que está en el desierto, habla del hombre rico y generoso que viene para traer regalos, para traer dádivas, para bajarse al nivel del pobre y del menesteroso que está en el desierto. Esos pobres y esos menesterosos somos nosotros. Y ese hombre rico, precioso, que se baja de ese camello, ¿ok? Es nuestro amado Yeshua. Él se bajó de su trono, vino a hacerse como uno de nosotros a nuestro nivel para darnos el regalo de la salvación, de la redención, de la Torá. Tenemos la letra número 4, ¿sí? Que es la letra Dalet, que representa una puerta, representa también nuestra pobreza espiritual y que hemos sido llamados, invitados por el mismo Yeshua, ese rey generoso, ¿ok? A que entremos
en su habitación para que desde allí, entonces, Él traiga a nuestras vidas la revelación de lo que somos o de la condición en la que estamos para entregarnos ahora el manual para comenzar a tener una vida nueva y plena en él, que eso es Hey, revelación y gracia. La gracia ha estado siempre desde el principio, desde la creación. Entendamos que Yeshua estuvo desde el principio, que ha estado con el Creador. Todo fue inspirado por él y por medio de él y para él. Por lo tanto, la revelación está contenida en su persona, en su deidad, en su poder, porque el Padre así lo concedió. Entonces, esa gracia, esa bendición, ese sacrificio, esa cruz, eso que representa redención para nosotros, ha estado desde el principio. Por lo tanto, el Señor viene a traer esa luz a nuestro entendimiento para que comencemos a caminar en él, en esa luz, en esa verdad, y nuestra vida, ¿sí? Sea afirmada. Y vamos allí a la letra número 6, que es Baf, ¿ok? Que es un clavo, que es un gancho, que también representa una estaca, y que esto se utiliza para unir que las 4 puntas de una tienda. Esta tienda, ¿quién representa? A todo Israel. ¿Dónde está disperso Israel? En los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué está haciendo el Señor en este tiempo por medio de la revelación, de su gracia, con estos regalos, mostrándonos su poder y su señorío? Está trayendo estabilidad y unidad en un mismo sentir y en un mismo conocimiento de la revelación de su palabra, de su Torah, para que tú y yo entonces venga esa sign, que es la letra número 7, ¿verdad? Que representa la espada del Ruach HaKodesh, al Mesías, representa la Torah, esa espada de justicia, venga a hacer separación entre lo sagrado y lo profano, hacernos entender que si somos Israel, el Señor marcó diferencia entre Israel y las demás naciones para demarcar que Él es el Dios de esta nación maravillosa que Él eligió para que le sirva a Él. Entonces, ¿con qué propósito viene el Señor y quiere liberarnos, quiere separar de nuestra vida todo el pecado, todo el desconocimiento y la ignorancia? Por el contrario, su luz, el fuego de su amor, la revelación de su palabra, la estabilidad espiritual para nosotros. El mar, ¿para qué? Para que habitemos en su redil, y esa es la letra número 8, que es la letra Het, que marca una limitante, marca un perímetro de donde tú y yo debemos permanecer y no volver a saltar, a irnos hacia el mundo, hacia el sistema, hacia el otro lado, donde nada que ver, donde separados de él, lo que vamos a hacer es fracasar y retroceder y caer en total apostasía. Por lo tanto, nuestras vidas deben permanecer en el redil para que seamos llenados, y viene la letra número 9, que es la letra que representa a esa canasta de barro, que es la tet, ¿ok? Representa a nuestro propio cuerpo, representa también rodear, porque nuestra vida, que es como una vasija, como esa vasija de barro, está siendo moldeada por el Creador para hacernos semejantes a Él en todo, y que la llenemos de su palabra, y no la llenemos de contiendas, de odio, de ira, de discusiones, de peleas, nada. Él quiere que esta vida, que esta cesta o esta canasta de barro pueda ser llena de Él, de su vino, de su presencia, ¿ok? Para que no seamos quebrantados. Y si es necesario, Él nos va a quebrantar y nos va a volver a hacer, ¿ok? Y viene la manifestación de ese poder maravilloso, que es la diestra de poder, que es Yeshua. Yeshua es la diestra de poder de nuestro Padre eterno. Viene esa letra número 10, ¿ok? Que representa ese brazo a la diestra, la totalidad, poder, donde el Señor cumple un propósito maravilloso en cada uno de nosotros y nos sostiene. Él vino para rescatarnos, literalmente con su diestra de poder nos saca de las tinieblas a su luz para permanecer allí. Pero también Él cumple este propósito, y también Él viene para colocar sobre nosotros ese poder para vencer el mal, para vencer las tentaciones, para vencer el pecado, la transgresión, todo lo que nos separaba de él. Él vino con esa diestra maravillosa que es Yeshua, que se manifestó como hombre para podernos ilustrar el camino de la Torah. Entonces, de esa manera tú y yo aprendamos a estar bajo su bendición, y viene la letra número 11, ¿ok? Que es la Kaf,
que tiene valor numérico de 20 y representa la palma de la mano para estar bajo la bendición del Señor. Luego también tenemos el bastón del pastor, que nos da dirección, que tiene que ver con Yeshua mismo, ¿ok? Con la enseñanza, con el ministerio que él estableció, que también nos corresponde a nosotros, el ahora de estando bajo la autoridad del Señor, bajo su bendición, ir y pastorear a todos los que necesitan recibir la instrucción. ¿Cómo damos esa instrucción o cómo se manifiesta esa instrucción? Como una mem, ¿ok? Tenemos esa mem que representa las aguas, representa la Torá, también representa a las naciones, ¿ok? Donde está el remanente disperso y está allí recibiendo o preparándose para recibir la instrucción y sacarnos de todo el caos, de toda la turbulencia, de todos los tornados de confusión para traer entonces estabilidad. Y vemos ahora la semillita, ¿sí? Que es la letra número 14, que viene para dar vida, para darle continuidad, que es la letra Nun, ¿ok? Y pues tiene que ver con el fruto de la misma palabra del Señor en nosotros, el fruto de su instrucción en nuestras vidas, que es arrepentimiento, pero también tiene que ver con que nosotros demos a luz hijos con un corazón dispuesto a servir al Padre y a llevar, a continuar el legado de pureza, de santificación y de guardar en obediencia a la palabra de Dios de generación en generación. ¿Ok? Viene la letra número 15, que es la letra Samech, que significa apoyarse, ¿ok? Que tiene que ver también con soporte, con rodear, con protección. Representa el estar afirmados en la Torá, el estar recostados en él, apoyados en él, en su escritura, para tener Ain, ¿ok? Que es la letra número 16, que representa tener entendimiento. Representa un ojo, significa ojo, tiene que ver con la vista, tiene que ver con ese entendimiento que tú y yo debemos tener del caminar con el Señor para entonces, en base a eso, nosotros movernos, funcionar, actuar, hacer, incluso hablar. Y vamos allí. Entonces tenemos estas primeras 16 letras, ¿ok? Y vamos a leer el resumen de todas ellas juntas para que le demos apertura a la letra número 17, que es la letra P. Dice, el líder y fortaleza de la casa es el padre, que es el hombre rico y generoso, que redime y levanta a los pobres y vagabundos de entre los cuatro confines de la tierra y les abre la puerta de la revelación y la gracia, uniendo al hombre a la espada del Espíritu, que es el Mashiach, que es su Torah, para darnos protección y un lugar en su redil, así como un nuevo inicio. Si morimos a los deseos de la carne, nuestras obras lo van a demostrar. Y recibiremos el poder, ¿ok? De Dios para humillarnos a nosotros mismos y someternos bajo su autoridad y recibir bendición una vez que te sometes a la autoridad de Dios para vivir de acuerdo a sus mandamientos, viviendo en humildad. Entonces podemos instruir y enseñar a las multitudes y naciones de su palabra para que produzca fruto y de vida sostenidos y confiados en Yeshua. Y así tener una visión, entendimiento para cumplir los planes y propósitos de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a la letra P. Esta letra P también originalmente se escribe sin la I, ¿ok? Se escribe P o se puede pronunciar P. Así que ustedes si ven en alguna otra información, algunos comentarios acerca de esta letra y solamente la ven con la P y la E, está muy bien, ¿ok? Entonces tenemos la letra P, la letra número 17 del alfabeto hebreo, tiene el valor numérico de 80 y literalmente tiene que ver con boca, significa boca y aquí está sus características. Boca, palabra, hablar y tiene valor numérico de 80. ¿Ok? Ahí le pueden tomar la fotito para que puedan dibujarlo en hebreo moderno y en el hebreo pictográfico. El hebreo moderno es el que está a la derecha de su pantalla y a la izquierda el hebreo pictográfico. Muy bien.
El Eterno, ¿ok? Haciendo una pequeña introducción acerca de esta letra, tocamos un punto muy importante de la letra Ain, que complementa el estudio, ¿sí? Y es que realmente el Eterno, pues, primeramente, él no colocó el orden de estas letras al azar, definitivamente cada una de ellas tienen una conexión, tienen una continuidad y tienen un sentido que le da como ese significado importante a cada recorrido de ellas, así como lo hemos venido estudiando de una manera profunda, porque no solamente estamos memorizando el orden de las letras ni sus valores, sino que estamos estudiando cada una de ellas en función de su aporte o de su conexión con la escritura, ¿ok? Cada una de las letras tiene un antes y un después, tiene un antes y un desenlace. Y eso es lo que nos ayuda a comprender que estamos en un camino de crecimiento espiritual también. ¿Ok? Ain, recordemos que vimos el nombre de Yeshua, que la última letra es la Ain, y que si nosotros omitimos esta Ain, estaríamos diciendo que su nombre pues realmente se ha eliminado y borrado, que es lo que ha ocurrido pues en el corazón de los judíos que no creen en este Yeshua que vino hace más de 2000 años a traer redención y que no lo reconocieron como el Hijo del Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando de una manera precipitada la manifestación de un rey que los viniera a liberar del yugo de esclavitud de Roma. Pero como no fue así, el Señor tenía que cumplir el propósito de venir como siervo para que existiera un sacrificio y el Señor nos pudiera volver a tomar, ¿ok? Se cumpliera la ley del marido, de tal manera de que realmente habiendo muerto, ¿sí? Como el marido anterior, ¿sí? Nuestra antigua vida, nosotros pudiéramos tener la oportunidad de volvernos a casar. Entonces, ¿qué pasó? El Señor trae esta nueva oportunidad para nosotros, pero el corazón de los judíos de la época pues no lo asimilaron de esa manera y hoy en día pues eso ha pasado de generación en generación. Obviamente hay judíos que el Señor les ha ido permitiendo conocer esta verdad y pues han tenido que, así sea en silencio, eh, caminar y con la esperanza de este nuevo, de este hermoso Yeshua, de este hermoso Salvador, que es el mismo, que no es uno nuevo que va a venir, que no es algo distinto a lo que el Señor ya estableció desde el principio de la Torá. Pero también hay una enseñanza rabínica al respecto donde se saca de lado a este Yeshua que tú y yo conocemos. Entonces, por eso ellos, para no reconocer su soberanía, su poder, y que es el Hijo de Dios, omiten la Ain y colocan solamente Yeshu. ¿Sí? En los estudios teológicos, donde muchos de nosotros aprendimos acerca del nombre de Jesús, que Jesús fue el nombre con el que nuestro Salvador se dio a conocer a nosotros. Ese nombre que también, del cual tú y yo nos enamoramos, del cual tú y yo creímos y tuvimos esperanza y pudimos dar pasos de cambios, aunque no entendíamos todo, sabíamos que estamos con ese personaje espiritual que para nosotros marcó un antes y un después. Definitivamente la cruz tiene un poder extraordinario capaz de transformar todo lo que somos, nuestra manera de pensar y nuestras acciones. Y este Jesús nos lo enseñan en la parte teológica del cristianismo, ¿verdad? Que viene del nombre griego Jesús, o que es la transliteración del nombre griego Jesús, y que Jesús es la transliteración del nombre Yeshu en hebreo, ¿ok? Entonces, realmente, pues, no están equivocados a estas interpretaciones, ¿sí? O a esta información, pero realmente esto también nos hace ahora a nosotros tener un panorama más amplio de cuánto también ignorábamos nosotros acerca del plan divino por medio de Yeshua para nosotros, ¿ok? Esa Ain definitivamente es el poder estar soportados, el poder tener el entendimiento y comprender cuál fue el propósito de Yeshua morir por ti, por mí. No solamente para la redención o para el perdón de tus pecados y los míos, y ya, y vivir por gracia porque Él ya todo lo pagó en la cruz y bueno, sigamos adelante y si cometemos los mismos errores una y otra vez, pues el Señor es fiel y justo para perdonar mis pecados y bueno, vamos así porque el Señor nos entiende. Entonces teníamos realmente una concepción muy ambigua, muy ignorante, muy falta de entendimiento con respecto al propósito del Señor y también con respecto a nuestra identidad como hijos de Dios. Porque aún caminando muchos años en una iglesia cristiana o
del contexto en el que tú vengas, aún caminando y creyendo que íbamos religiosamente y sí, a buscar de Dios, y Dios mío, íbamos como como arrastrándonos con nuestra propia vida, teníamos dudas entonces de si ese era el camino correcto o no, quizá tuvimos luchas en casa con relación a que permanecer en esta fe o no. ¿Por qué? Porque no había un verdadero entendimiento del propósito del Dios al cual nosotros estábamos sirviendo, sea Jesús, sea Jesucristo, como lo hayamos podido conocer. Igual ese ha sido su nombre para todo el mundo. ¿Ok? Quizás si manifiesta con su nombre hebreo, ni lo hubiésemos volteado a mirar, pero resulta que el Señor conoce y hace sus planes perfectos. Y para moverse en medio de Egipto necesitaba darse a conocer con un nombre griego que fuese entendible para la mentalidad griega en la cual tú y yo hemos caminado por muchos años o por toda la vida. Entonces, el tema aquí es que tú y yo podamos comprender que el nombre de Yeshua es totalmente completo, poderoso y tiene la capacidad de darnos a entender su plan de redención para ti y para mí completo. Desde el principio hasta el fin de la escritura, su nombre está contenido, en su nombre está contenido todo el recorrido de salvación y redención que tú y yo necesitamos, ¿ok? Para poder entonces caminar en esta verdad. Sin esta luz, tú y yo no pudiéramos comprender. Sin esta luz de Yeshua, sin este entendimiento, sin la Ain en su santo nombre, nosotros no pudiéramos trascender aún más en esta fe que Él vino a manifestar y a cumplir en vida, ¿ok? Entonces, es muy importante que tú y yo comprendamos que el entendimiento, la luz de la escritura que viene por medio de la revelación de la palabra del Mesías, para ti y para mí, nos debe dar el fundamento para caminar, para hablar y para actuar conforme a su voluntad perfecta. La voluntad perfecta del Señor está claramente explícita en la Torá, desde el principio hasta el fin. Todo está allí totalmente aclarado, está allí respondido, está allí enseñado, ilustrado para que tú y yo caminemos en esa misma fe. Que la fe de Yeshua, que la emuná, la fidelidad, todas las promesas y escritos que el Padre dejó establecidos, ¿sí? Por medio de la revelación a los hombres que Él eligió para que las plasmaran, ¿sí? Y quedara testimonio para que ahora tú y yo la comprendamos y la leamos y la estudiemos. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros la capacidad de poder permanecer firmes sirviéndole a Él, no por tradición familiar, no porque, bueno, es que mis papás fueron cristianos toda la vida y pues por eso yo voy a la iglesia, o porque mis padres fueron ministros de una iglesia, pastores, líderes, y bueno, pues yo sé que pues hay que seguir a Dios de alguna manera y tengo un conocimiento, pero hasta ahí, pero no hay una verdadera comunión. El trabajo o el propósito del Padre es que tú y yo tengamos comunión por medio de Yeshua con Él, por medio del entendimiento que nos proporciona el Salvador y el dador de la vida, con el creador del universo. Entonces, eso es lo que tú y yo debemos comprender. ¿Ok? Entonces, ok, vamos acá. Entonces, Yeshua, para nosotros, ¿qué es? Es el Mesías, ¿ok? Es nuestro Mesías. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, entendiendo que esas ovejas perdidas de la casa de Israel son todos los que salieron en los exilios y fueron dispersados ya hasta el último exilio que fue el colmo con Jeroboam, y ya el Señor dijo, no, los voy a dispersar, y igual, aunque era un juicio, también era para cumplir un propósito maravilloso, y es que de allí naciéramos tú y yo. ¿Ok? Que saliéramos de ese fruto maravilloso. ¿Ok? ¿Qué también representa para nosotros nuestro Yeshua? Aparte de ser nuestro Mesías, aparte de ser el pastor de las ovejas de la casa de Israel, también Él es la Torah viviente. Entonces, toda la sabiduría, toda la maravilla y el poder y la majestuosidad de los dichos de nuestro Padre es el mismo Yeshua. Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra del Señor hecha carne, hecha persona, ¿sí? La que le da identidad a todo lo que Dios dijo, tanto en el pasado, en la antigüedad, como ahora, y que esas palabras que
se consideraban, antes de tener este conocimiento hermoso, se consideran como algo histórico que ya pasó y que ahora el hoy es distinto. No, simplemente vienen a traernos la comprensión de toda la trascendencia que viene desde la creación hasta nuestros días y el propósito cumplido en Yeshua en la cruz. Entonces, Él es la Torah viviente, Él es la palabra del Señor, Él es el que vino a rescatar lo que se había perdido por un momento, porque hasta la palabra profética lo demarca, que solo le estaría enojado con Efraín por un tiempo. Dice que no puede ser, estaré yo enojado con Efraín para siempre. Dice, no, porque él es mi amado, ¿sí? Mi hijo consentido. Entonces, el Señor en su misericordia ya había establecido la restauración por completo, para ti y para mí. ¿Por medio de quién? De Yeshua. Por eso no podemos pretender ni omitir, ni cambiarle, ni colocarle diferentes adornos o no sé qué otro tipo de transliteraciones al nombre de nuestro Salvador. Él es Yeshua, Él es Jesús. Cuando tú lo entiendes desde este punto de vista ya amplio, no hay ningún problema en que tú digas Jesús, no estás transgrediendo, no estás pecando, pero entiende que esta fue una manera de él identificarse y que aún quizá tú y yo necesitamos utilizar este nombre precioso de Jesús y en el nombre de Jesús o de Jesucristo para que muchas personas puedan escuchar el mensaje y acercarse y llevarlos, ¿sí?, en este río maravilloso hasta que conozcan la identidad de nuestro amado Salvador como Yeshua, el nombre que sí demarca quién es Él y que Él es el Salvador y que Él es la salvación de Dios para ti y para mí, ¿ok? Por lo tanto, si tenemos este entendimiento, si ya Yeshua que se ha manifestado en nuestras vidas, que nos ha mostrado la Torá, que nos ha mostrado el camino, entonces, ¿qué es lo que debe salir de nuestra pei, de nuestra boca? Por eso necesitamos hacer una pequeña introducción con relación a la Ain. Tenemos entendimiento de él, tenemos el entendimiento ya aclarado, ya no está entenebrecido, sino que ahora está en la luz. Por lo tanto, ahora, ¿qué sale de nuestra boca? Letra Pei, número 17, valor numérico 80. Entonces, Pei es boca. Vamos a Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Hoy tengo la boca un poco reseca. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó como maná, con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de el Señor vivirá el hombre. Déjame leerlo en la nueva versión internacional, creo que por ahí hay unos detallitos. Perdón, nueva traducción viviente. Si tienen la nueva traducción viviente, la pueden buscar en sus teléfonos. Vamos a leerla allí. Deuteronomio 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Ok? Entonces, esta es una oración que se hace cuando oramos el Birkat Hamazon, que se hace regularmente, bueno, se hace todo el tiempo, todos los días, pero sobre todo se hace mucho hincapié en esta gratitud en un día de Shabbat. ¿Ok? Luego que hacemos la recepción y tenemos esa deliciosa cena que el Padre nos otorga, le damos gracias y el Señor nos recuerda, ¿ok?, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, los dichos de su boca son para alimento de nuestra alma. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿cómo el Señor establece la creación? Por medio de su palabra, ¿ok? Él dio su palabra y todo fue creado. Creó todo lo que existe. Creó al hombre, creó a las estrellas, creó las luminarias, creó el ambiente, creó el mar, creó las aguas, creó todo por los dichos de su boca. Entonces, la creación que sale de la boca del Abba, la creación fue hecha por la palabra de su boca,
el Eterno le dio aliento de vida al hombre a diferencia de los demás animales. Eso es lo que también nos hace distintos. También el Señor creó con sus manos, hizo un molde de él mismo, y esto es maravilloso, porque el hombre no solamente lo creó o no utilizó la boca para la creación del hombre, sino que dijo, hagamos. Entonces, creó con sus manos del barro, ¿ok? Al hombre. Nos creó a ti y a mí. Y sopló con su boca aliento de vida. Nos dio su aliento, nos dio de su espíritu, nos dio de su vida a nosotros, ¿ok? Eso no cuenta ni revela en el libro de Génesis no lo revela con respecto a los animales, ¿ok? Somos la sombra de Dios para movernos como Él lo hace. Ok, esperen un momento, por favor, que están tocando la puerta y creo que es mi hija. Perdón. Ya, perdón aquí por la interrupción de mi pequeña tesorita. Ok, entonces, somos esa sombra de Dios, según Hebreos 11:3, ¿verdad? Fuimos creados a imagen de nuestro Padre para ser como su reflejo. Por eso nuestras vidas necesitan siempre estar siendo moldeadas, estar siendo tratadas para realmente ser esa imagen y semejanza de Él. Si Él nos hizo imagen y semejanza es para que nosotros hagamos y hablemos lo que Él hace y habla. Lo que Él enseña en nuestras vidas, nosotros lo transmitamos de la misma manera. Entonces, ¿quién nos dio su aliento para que ahora podamos hablar todo lo que Él desea? ¿Ok? Su misma palabra. ¿Quién es la palabra del Eterno? ¿Qué es hablar la palabra del Eterno? Si recordamos lo que hablamos hace un momentico en la introducción con la AIN, ¿quién es la palabra de nuestro Eterno? Yeshua, ¿ok? Yeshua es su palabra manifestada. Entonces, tenemos aquí estas tres últimas letras que hemos estado estudiando. Tenemos la Samech, ¿sí? Aquí de derecha a izquierda tenemos luego la Ain y tenemos la Pei. La Samech, su significado es apoyarse y tiene que ver, ¿verdad? Con apoyarnos en qué? En su palabra. Apoyarnos en Él, en Yeshua, en Él. Él es su palabra, ¿ok? Apoyarnos en el pastor y en la instrucción que es la Torah. La letra Ain, ¿sí? Su significado es ojo, literalmente, y simboliza el entendimiento, a tener visión, a ver más allá de nuestras narices, de los límites que nosotros como humanos tenemos, y tener un entendimiento espiritual de qué, de la vida común, no, de su palabra para poder vivir en esta vida común, ¿ok? Y tenemos la siguiente letra, que es la que estamos estudiando el día de hoy, que es la letra Pei, que significa boca. Y significa o tiene que ver con anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que en esta imagen está hermosa porque es como que Yeshua está enseñándole a sus discípulos. ¿Y qué le estaba enseñando? Pues la instrucción de su padre. Le estaba enseñando por medio de parábolas, porque así lo dice la escritura, de ejemplos, ¿ok? De ilustraciones, cómo era la manera más correcta de cumplir la obediencia a la Torah. Entonces, ellos, ¿qué luego se encargaron de hacer? ¿Cuál fue el llamado de ellos? Hacer lo mismo que Yeshua hizo con ellos, ir y hacer discípulos a las demás naciones y llevar el mensaje de salvación a todas las ovejas de la casa perdida de la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú y yo también el Señor nos tiene haciendo. Aprendemos de Él, su ejemplo, vemos su ejemplo, su testimonio en la Escritura, están esas palabras de vida que nos edifican, que nos enseñan cómo vivir, para que ahora tú y yo nos encarguemos de anunciar esta misma palabra a nuestra familia,
Entonces, si juntamos estas tres letras, ¿verdad? Podríamos interpretarlos o podríamos darle una, una conclusión de la siguiente manera. Si fuimos creados y tuvimos vida por medio del aliento de vida de Dios, es para que ahora anunciemos su palabra a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestros amigos. ¿Ok? Ese es como que nuestra gran misión, ir y hacer discípulos, ir y impartir su palabra a todos aquellos que el Señor nos presente para poderles compartir acerca de esta hermosa verdad. Las letras, cada una de estas letras tienen como que doble función. Nos pueden servir para dos cosas. Por ejemplo, la SAME, que tiene que ver con apoyarse, es como que tú siempre vas a tener que tomar una decisión. ¿En qué te vas a apoyar? ¿Te vas a apoyar en lo que el mundo hace, dice o piensa, o lo que enseña la Torá? ¿Ok? En lo que hace el montón o lo que enseña el Padre por medio de Yeshua. La Ain, igual, tiene que ver con el entendimiento. Nuestro entendimiento va a estar fundamentado en la Torá o va a estar fundamentado en la guía de los ciegos que están en el sistema de este mundo. Entonces, ¿cuál de las dos, qué entendimiento queremos tener? Y esto es súper importante que nosotros como papás lo comprendamos, lo pongamos en práctica, nos examinemos porque es una lucha que no escapa de edades ni de épocas, pero sí necesitamos poder alcanzar ese entendimiento, esa madurez, para eso mismo inculcárselo a nuestros hijos y no permitir que nuestros hijos nos tomen la delantera en cuanto al el creerse superiores porque el sistema enseña por el medio de la tecnología y sus avances progresivos, que realmente no es una mentalidad progresista ni mucho menos avanzada, es al contrario, están retrocediendo y están más bien apocando la maravilla de la creación en ellos como seres humanos, porque la degradación es terrible. El poder no permitir que nuestros hijos pretendan querer superar el conocimiento de Dios con sus aprendizajes que por la influencia de este mundo. Hoy en día, bueno, es algo que a mí me asombra como mamá joven, adulta ya. ¿Okay? Yo tengo 40 años y estoy como en esa etapa intermedia, ya de una etapa de mayor madurez. ¿Okay? Ya no soy una jovencita de 20, pero estoy entrando a ese tiempo de definitivamente entrar en esa madurez con una comprensión superior a lo de hace 20 años atrás en cuanto a la manera de pensar, hablar y actuar. Y a mí me asombra mucho y yo le pido mucho al Señor que nos ayude a Daniel y a mí en mantener esa sencillez y esa nobleza en cuanto a la educación de nuestros hijos, pero también esa autoridad del Señor para que no permitir que ellos se adapten a todo lo que el sistema ahorita les está ofreciendo, que cada vez es más explícito. ¿Por qué? Porque veo lamentablemente muchos papás contemporáneos conmigo que tienen hijos ya grandes, pero sus hijos realmente ya tomaron su propio rumbo, aunque viven en casa, aunque han tenido una familia creyente toda la vida y que hoy en día hagan, piensen y digan y vivan como si no hubiese pasado Dios jamás por sus mentes y sus corazones. A mí eso me asombra. Me asombra, me asombra mucho que los padres de repente confían tanto en las acciones de sus hijos en cierta etapa que les dan mucho derecho, mucho permiso, mucha apertura y ya cuando los quieren recoger para detenerlos es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya avanzaron en un montón de conductas, maneras de pensar y comportamientos que los papás quizá en su tiempo no estorbaron. Puede ser que haya sido así. No estorbaron, no lo vieron como que, bueno, es una etapa adolescente, eso se les va a pasar, es como una etapa. Yo también fui adolescente y también pues fui rebelde, y así, pero tu época de rebeldía no se compara a la de ahora, ni la mía se compara a la de ahora, ¿ok? Entonces, nosotros hoy en día, padres, hoy en día, los que todavía tenemos esperanza porque tenemos niños más chiquitos, los que están más grandes también tienen esperanza, pero tienen que perseverar en la emuná del Señor y en la oración para que el Padre pues complete la obra en sus hijitos, porque ya están grandes, porque quizá ya salieron de casa o porque quizá ya es muy difícil tener una batalla campal dentro de casa. Pero nosotros que todavía tenemos hijos que están apenas entrando, en mi caso Ángel Daniel,
y tengo que trabajar mucho con Dana, porque aunque tiene 4 años, estos niños de ahora son increíblemente ágiles con su mente, son muy despiertos y todo lo interpretan y lo entienden de una manera impresionante. Que por más que tú se los quieras tapar, dibujar y todo, ellos, no, pero eso es tal cosa, como que, ¿por qué me dices tal cosa si es tal cosa? Entonces, es bastante difícil. Definitivamente criar a nuestros hijos no es fácil, es una tarea muy grande que el Señor nos dejó. Y necesitamos tener ese entendimiento para no dejar que nuestros hijos tomen el control de la casa, tomen el control de sus propias vidas, tomen el control de lo que ven, dicen, piensan, de sus propias amistades. Como consejo, cuiden que sus hijos no estén yendo que a la pijamada, que a la visita que se quedó con el amiguito, que miren, hay tantas cosas que nuestros niños pueden hablar y quizá otros niños más que otros y quizá otros son un poquito más ágiles con su mente para la parte mala que otros y se hace una bola de que porque creemos que todos estamos en el mismo camino no pasa nada. Yo sé que no, porque yo también fui niña y yo también tuve amigos que dentro de la iglesia que nada que ver y de repente yo no fui tampoco la conducta intachable dentro de la iglesia hacia otros niños. Entonces, con eso se batalla, pero yo creo que la diferencia la hace la persistencia en la parte espiritual de los papás en cada uno de nosotros. Porque por lo menos yo soy fruto de la perseverancia en mis padres con respecto a no eres como ellos, no vas a elegir amistades que aunque están dentro de la iglesia, mira sus familias, mira su conducta, mira cómo se comportan, mira cómo hablan, ellos no quieren nada con Dios, tú no eres así. Me decían, te tienes que parecer a tu familia, a tus padres, que estamos allí, busca la oración, a ver, ¿por qué te estás encerrando en el cuarto? Tenía yo 18 años y mi mamá abre la puerta sin candado, o sea, tú vas a dejar tu puerta abierta. Yo tenía 18 y tenía privacidad, pero también tenía una privacidad que el Señor me permitía que fuese estudiada para que yo no agarrara ventaja en un estilo de vida cualquiera, ¿ok? Entonces, esa parte nosotros como papás no las podemos cambiar. O sea, puede ser que las épocas estén cambiando, pero la palabra no cambia y el temor del Señor no cambia y la mentalidad de la Biblia no cambia. Por lo tanto, la instrucción del Señor no cambia. Entonces, tú y yo como padres no nos podemos asimilar a que, bueno, es que los muchachos de ahora piensan así, toca que aprender de ellos. Error. Ellos tienen que aprender de ti si tienes buenos principios, si tienes buen conocimiento de la escritura, que quizá no seas el papá perfecto, la mamá perfecta, que todos cometemos errores, sí, pero eso no le da derecho a nuestros hijos a sobrepasar nuestra autoridad para querer encarar o querer justificar su rebeldía y su comportamiento en contra de los principios divinos de casa con el que nadie me puede decir, nadie me puede juzgar. Y tú, mamá, ¿qué me vas a decir si tú estás divorciada? ¿Y tú qué me vas a decir si tú te portaste mal con mi mamá, papá? ¿Y tú qué me vas a decir si tú también te gustaba el trago y ahora quieres hacer algo diferente? O sea, eso no puede ser posible. Y tú y yo como padres necesitamos realmente tener entendimiento para hacer una diferencia y que nuestros hijos sientan ese peso distinto en casa y que tú te esmeres por ser la mejor madre, la mejor padre el mejor padre conforme a la escritura. Con el poco conocimiento que tengas o con el mucho conocimiento que tengas, da testimonio de que Yeshua está en tu vida y en la enseñanza a tus hijos, sé muy transparente y sé muy franco y ya va a llegar una etapa, yo lo sé, porque mi mamá lo vivió conmigo y con mi hermano, donde ya no nos pueden regañar de la misma manera como si fuésemos niños de 8 años, 10 años, 12 años, pero a la altura de nuestra edad y de nuestro crecimiento. Ellos fueron adaptando esa misma exhortación, ¿sí? Sin querernos apocar como unos niñitos chiquitos, ni sobreproteger como unos niños chiquitos, pero sí para ayudarnos ahí e impulsarnos, ¿ok? Ya de ahí en adelante, que tú tengas la responsabilidad de que hiciste bien la tarea delante del Señor, amén. Si nuestros hijos ya quieren tomar otro rumbo, que no sea porque nosotros los dejamos hacerlo, que no sea porque nosotros dijimos, bueno, nos adaptamos al sistema, les dimos consejos muy vagos, los dejamos hacer, ir, venir, entrar, salir cuando quisieran, como si fuesen seres independientes. No, es que no hay que obligar a los muchachos a ir para la iglesia, porque es que si uno los obliga a ellos, realmente ellos no van a querer nada. Eso es mentira.
¿ok? Porque yo tampoco quise ir a la iglesia y mis papás eran pastores. Y yo también decía, y mi hermano, no, pero qué flojera, otra vez, yo no tengo ganas de ir para la iglesia. Y mi papá, usted se me viste, usted se me arregla y usted se me va con nosotros, así sea arrastras, nos dijo un día mi papá, así sea arrastras, se van a ir a la iglesia con nosotros porque vamos a buscar del Señor juntos. Entonces era como que ese reniegue y yo hubo una temporada que yo me sentaba de última. O sea, no quería nada. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenía? 14. ¿Ok? ¿Qué puede decidir un niño de 14 años en su vida qué quiere o no quiere? Y que un papá le diga, no, es que no hay que obligar al niño, yo lo dejo en la casa, pobrecito, ahí le voy llevando con paciencia. No, no necesitas agarrar la correa para que tu hijo pueda ir a un lugar. Simplemente tu autoridad y tu persistencia, y nosotros a los 14 años nos sujetamos a nuestros papás. ¿Ok? Entonces, nos guste o no nos guste, nos sintamos obligados o no, el día de mañana lo vamos a entender y yo hoy se lo agradezco mucho a mis padres. Entonces, si hoy hay algo bonito en nosotros como familia, es que simplemente hemos permanecido como con las mismas dificultades y con las mismas tragedias familiares de cualquiera de ustedes, iguales o peores, quizá, pero la perseverancia de unos papás que se pusieron de acuerdo, o de una mujer que se haya puesto de acuerdo, o de un hombre, un papá que tema al Señor, que esté claro en lo que conviene a sus hijos, pues puede hacer que sus hijos tengan un mejor fundamento para que el día de mañana puedan sopesar lo bueno y lo malo, y que un día digan, no, no quiero esto, quiero buscar de Dios, necesito a Dios porque siento que me muero. ¿Ok? Entonces, eso, tú y yo, el entendimiento comienza en nosotros. Jóvenes y adolescentes necesitan buscar entendimiento por parte del Señor, y el consejo del Señor está en sus papás. Entonces, no pretendamos, familia, que nuestros hijos sean fieles a Él, se comporten bien al Señor, sean los mejores, no, sino que tengan verdaderamente una enseñanza correcta de parte tuya como papá, como mamá, estés casado, estés sola o solo o como sea. Tienes que tener temor del Señor para educar a tus hijos. Y eso me lo hablo yo a mí misma. Y eso todavía me lo recomienda mucho mi mamá. Porque es que vemos muchas cosas alrededor y en el entorno. Y no creamos tampoco que porque está todo dentro de la comunidad o que estamos todos juntos hechos bola, todos estamos sanos aquí adentro. No todos estamos sanos aquí adentro. Entonces, seamos sabios y prudentes para que todo lo que el Señor nos permita hacer en la vida en función de nuestros hijos sea para vida y no para confusión, ¿ok? Eso cae ese peso mucho sobre nosotros. Y oremos mucho por nuestros hijos y oremos mucho porque el Señor nos una a las familias para caminar en la misma visión, en Ain, ¿ok? Sin mirar a los demás, sino mirarlo a Él, puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe que caminamos y que profesamos. Por lo tanto, perseveremos en la fe de Yeshua, no flaqueemos y no permitamos que nuestros hijos adolescentes quieran superar esta obediencia, estos principios, ¿ok? Ya el futuro de ellos lo tiene destinado el Padre, pero tú y yo hagamos lo mejor posible la tarea, porque de todo el Señor nos va a pedir cuentas. Y en eso tiene que ver entonces, teniendo entendimiento, la instrucción, lo que sale de nuestra boca, lo que sale en nuestras oraciones, lo que sale de nuestra boca es lo que también abunda en nuestro corazón. Si somos mamás que estamos resentidas por nuestro pasado, por nuestros matrimonios quizá que no están bien, y esa misma amargura es la que confesamos, aunque le pedimos a Dios, aunque buscamos, nuestros hijos se contaminan de todo eso, ¿ok? Nuestro entorno o las personas que les queremos compartir la palabra. O sea, seamos perseverantes en que lo que hablemos realmente sea para bendecir a otra persona y no para cargarla, que sea para un consejo o para pedir un consejo sabio para poner por obra, ¿ok? Todo tiene que ver con el hablar. Hablemos bien, hablemos con salmos, dice en 1 Corintios, el apóstol Pablo habla de eso, hablar con salmos espirituales antes de que hablar sus propias palabras, ¿ok? ¿Por qué? Porque en todo eso se puede hallar pecado. Entonces, tengamos este entendimiento, esta sensibilidad, esta humildad espiritual para que podamos realmente ser exhortados por Él, para que Él obre en nosotros y nosotros realmente demos el fruto que Él desea en nuestras propias vidas, en nuestros hijos,
en nuestro entorno, en el lugar o comunidades donde estamos formando parte, que realmente seamos promotores de la vida del Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, apoyémonos en Yeshua, ¿ok? Para que hagamos las cosas bien, para que pensemos bien, para que tengamos luz, ¿ok? Pay es hablar con entendimiento y vamos a leer Primera de Corintios 14:19. Dice, pero en la iglesia, eso lo dice el apóstol Pablo, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar también a otros, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Esto está hablando con el hablar en otras lenguas, pero es muy clave lo que le está hablando aquí. Prefiero hablar algo conciso, con entendimiento, con algo que yo comprendo según la palabra, porque él está hablando de la enseñanza de la palabra en una iglesia, no está hablando de una conversación común. ¿Ok? Entonces dice, prefiero en la iglesia, en la eclesía, en la Keilah, en medio de ustedes, ¿sí? Enseñar 5 palabras con entendimiento, ¿ok? Con algo que yo conozco, que yo pongo en práctica y que les puede servir a ustedes porque también me sirvió a mí, que hablar 10.000 en otras lenguas y que pues nadie puede entender. Por lo tanto, no voy a edificar a nadie. Entonces tiene que ver con esto, entendimiento, algo que yo comprendo de la palabra, de la escritura, la he podido vivir, aplicar para ahora poderla transmitir. Que ese sea también nuestro pensamiento siempre que vayamos a juntarnos a estudiar en grupo, a aprender algún libro de la Biblia, a juntarnos en la comunidad para hacer nuestros tiempos de devocionales, o sea, que realmente si tú vas a compartir algo, sea bajo el entendimiento y sabiduría del Señor y no bajo tu propia prudencia, ¿ok? Muy bien, también tenemos el Salmo 51:15, que está muy lindo. Dice, Señor, abre mis labios, fíjate, el salmista se lo pide a él, abre mis labios, o sea, eres tú quien puede provocar esto, y publicará mi boca tu alabanza, ¿ok? Entonces aquí vemos la Pei y la Hei, ¿ok? Pei, de esta manera se escribe la palabra boca, ¿ok? Entonces, pej es como que pe. Entonces, la letra pei es una de las letras que tiene en su pronunciación más fuerte, un sonido fuerte, es un golpe, pe, ¿ok? P. Y la letra hei, por el contrario, es una letra suave y que no necesita el movimiento de los labios, sino solamente el poder respirar. Eso es hei. ¿Por qué? Porque esa hei representa el aliento de Dios, representa a su misma presencia, representa el aliento, el soplo que Él soltó dentro de nosotros para poder tener acceso a la gracia, ¿sí? Entendimiento, tener un alma, tener esa cercanía y mucho parecido a Él, ¿sí? En cuanto a en nuestra parte espiritual. Entonces, está la boca, que puede salir de nosotros cualquier cosa con un sonido fuerte. Con la boca podemos gritar, hablar mal, maldecir, podemos decir groserías, blasfemias, cosas vanas, ironías, ¿ok? Pleitos, chismes. ¿Qué más puede salir de nuestra boca? ¿Ok? De pei. Pero si esta boca va acompañada de la revelación, de la instrucción, del aliento de la vida, ¿sí? Que es esa misma presencia del Padre, entonces, ¿qué va a salir? Su palabra, su alabanza, gratitud. La alabanza es gratitud, reconocimiento, humillación, pedir perdón. Señor, quiero rectificar, ayúdame. Coloca tú tus dichos de tu boca en mí. Edifica mi casa, edifica mi vida. Puedo hablar perdón, puedo perdonar, ¿ok? Puedo también recibir una exhortación con humildad, puedo escuchar. ¿Por qué? Porque hay entendimiento, hay revelación, hay de Él en mi vida. Sin Él, nuestra boca es un desastre, ¿ok? Y quizá todos nosotros vivimos un antes y un después.
cuando llegamos a los pies de Yeshua, ¿sí? De nuestra manera de proyectarnos. Y quizá muchos de nosotros proyectábamos todo con mucho odio, con mucho rencor, con mucho fastidio, desdén, qué sé yo. O no, o quizá no tanto, pero sabemos que Dios se encarga de completar. Entonces Él viene y sopla su aliento, su hey, ¿ok? Y nos da de Él, ¿ok? Entonces el aliento que sale de nuestra boca, el Padre lo creó para que pudiéramos transmitir revelación de su palabra. No tus propias ideas, no tus propios pensamientos, no, lo de Él, todo lo que refleja Él en nosotros, todo lo que Él ya nos ha enseñado y lo que podemos comprender acerca de Él. Y vamos a leer también Efesios 4:29, que eso no estaba aquí, pero lo podemos colocar en la Biblia virtual. Efesios 4:29, en la versión Reina Valera. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, tenemos que subrayar este texto en la escritura, ¿ok? Y que lo repitamos para nosotros. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, todo lo que sale de nuestros labios tiene que ser bueno. ¿Ok? Todo. Así como cuando el Señor terminó de decir toda la creación y vio que era todo bueno en gran manera. ¿Ok? Fue algo bueno lo que Él dijo, lo que Él creó con su palabra. Entonces, ¿qué estamos nosotros hablando? ¿Estamos hablando las palabras de sabiduría de nuestro Creador o estamos hablando lo que está bajo nuestra propia sabiduría? Entonces, eso es súper importante para nosotros, ¿ok? Para que lo podamos entender, para que lo podamos internalizar. Yeshua es nuestro mayor ejemplo de saber qué hablar, cuándo hablar y también cuándo callar, ¿ok? Y lo vamos a dejar hasta aquí, nuestro estudio del día de hoy, de que viene la siguiente parte que es también espectacular, pero bueno, para no hacerlo tan extenso en este tiempo, vamos a pedirle a nuestro Padre que pues siga ayudándonos. Hay algo que nosotros tenemos que también entender en cuestión de el hablar y reflexionar muchísimo. Y es que muchas veces, cuando estamos sobre todo en este aprendizaje, en este estudio, y llegamos a la Torá y estamos aprendiendo información que desconocíamos así, tan hermosa, con todo el contexto y con todos estos bordes maravillosos que tiene la Torá. Y viene alguien que está comenzando en este camino y nos hace preguntas que a lo mejor nosotros no tenemos aún claras, que se necesita tener un poquito más de profundidad de estudio. No pretendamos, por quedar bien, decir cosas sin entendimiento, ¿ok? Como palabreando, ¿sí? Como tratando de darle una respuesta lógica, buscando ser certeros, pero con todas las dudas del mundo porque realmente no las sabemos. Preferiblemente seamos muy sinceros y digámosle a esa persona, a ese amigo, a ese hermano, a ese familiar, oye, mira, eso que tú me estás preguntando está muy interesante, pero no, realmente no lo conozco bien, no manejo bien el tema, pero vamos a orar y voy a buscar la información para poderte responder y así aprendemos los dos porque realmente, sinceramente, no conozco ese tema. ¿Okay? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es bastante complicado. A veces queremos quedar bien o creemos que nos tienen en tan alta estima que como que todos lo sabemos y resulta que no todos lo sabemos. Para nada. Estamos en pañales. ¿Ok? Versus otros que estudian un poco más y tienen mayor conocimiento, por ejemplo, como Joseph, ¿ok? Entonces, hay preguntas que más bien nosotros, que no la hagan otras personas, no es para vergüenza, sino para ayudarnos, entonces, a indagar, a buscar información, oye, esto está buenísimo y lo completamos, ¿ok? Entonces, eso también hagámoslo no solamente en el estudio de la escritura, sino también incluso con lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos, no les caigamos a cuentos con cosas que nosotros no sabemos manejar, si documentémonos
documentémonos en todo, en nuestras áreas, incluso laborales, en nuestros estudios también personales como metas, como comerciantes, no sé, en el ámbito que tú te muevas. Si tú no tienes claridad de algo conceptualmente, pues busca la información correcta, complétala, apréndela y ahí sí entonces puedes dar un mensaje sensato, sincero y veraz, para que no caigamos en el quedar bien y después eso mismo a nosotros nos va a causar es más bien un inconveniente porque van a decir, no, Kelly, qué pena, o sea, le pregunté tal cosa a Kelly y ella trató de decirme, pero yo investigué bien y resulta que eso nada que ver. Ella está súper confundida, ni sabía y me quiso decir eso. Entonces, ¿quién queda mal? Pues nosotros a la final estamos cometiendo un error, ¿ok? Entonces, eso también tiene mucho que ver con el hablar bien. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de estudio. Hasta aquí dejamos esta parte de la letra y te agradecemos porque sé que tú estás tratando con nosotros, que tú nos estás queriendo enseñar algo más, que tú nos estás queriendo instruir, que tú nos estás queriendo redarguir para que podamos traer realmente nuestro corazón a tus pies y que seas tú el que llene esta vasija, que seas tú el que nos hable y que antes de nosotros decir cualquier cosa, preferiblemente queremos escucharte a ti, para que cuando vayamos a hablar, entonces hablemos alabanzas, hablemos conforme a tu voluntad, conforme a lo que está escrito, conforme a tu enseñanza. Por favor, purifica nuestros labios, purifícanos, Señor. Tú le diste la capacidad a Moisés, porque él te dijo, Señor, ¿cómo voy a hablarles a este pueblo si no sé hablar? Y él se refería, no sé cómo comunicarme en el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque Moisés venía de una educación totalmente distinta, pero tú colocaste a él, a su lado, a alguien que tenía la capacidad de acercarse al pueblo y poder dar el mensaje que tú enviaste, que colocaste en Moisés, también lo dio Aarón y fue un instrumento, Señor, para complementar el llamado que le diste a Moisés. Igualmente purificaste y colocaste carbones encendidos en los labios del profeta Samuel para hablar, después de que lo ungiste, para hablar tu palabra conforme a tu voluntad y que no fuese nada conforme a su propio pensamiento, ni profetizara nada contrario a lo que tú querías, sino que tú mismo bajaste y colocaste en él la capacidad de hablar lo que tú deseabas que él hablase y cumpliera el propósito. Igualmente haz con nosotros, que seas tú colocando tu palabra en nosotros, que seas tú purificando nuestros labios, purificando la manera de proyectarnos, purificando, Señor, incluso nuestro propio entendimiento, que si aún tenemos algo de oscuridad, Señor, tu palabra pueda venir a iluminarnos y abrir nuestros pensamientos para que tú con tu verdad nos llenes y en base a eso, Señor, nosotros hablemos bien la palabra que tú quieres que nosotros hablemos para consejo, para sabiduría, para exhortación, empezando por nosotros, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestra familia. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que haya temor tuyo en nosotros para que hablemos sabiduría. En el nombre y por los méritos de Yeshua, te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Y amén.